El límite que Dios puso entre el pueblo y su presencia es y sigue siendo vigente. La palabra del Señor nos muestra y nos dice cómo Dios le dice a Moisés: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. En este lugar santo, la presencia de Dios se iba a derramar. En este lugar santo que Moisés iba a marcar para que el pueblo no pasara, la presencia del Señor se iba a derramar. Siempre ha habido un límite entre Dios y el pueblo. Cuando Dios creó el tabernáculo, cuando Dios ubicó allí al pueblo de Israel según Él entregó ministerios a estos hombres, Dios les dio una instrucción. Había una distancia entre Dios y el hombre. El único que tuvo y que tiene la oportunidad de acercarse al Señor, de presenciar la presencia de Dios, es el sacerdote. Esto no ha cambiado. El sacerdote debe de estar santificado y purificado. Nada ha cambiado. El reglamento sigue vigente. Hay una distancia. La casa que hoy el hombre le hace al Señor, el altar que Dios envía a preparar para él, tiene una distancia. Todas las prácticas que el hombre hace en la casa del Señor, Dios nunca las envió a hacer. Hay una distancia. Dios nunca mandó al pueblo a subirse al altar, acercarse al altar. Esto es antibíblico. Dios nunca envió al pueblo a acercarse a su altar, a brincar y a saltar en el altar. Esto es antibíblico. La palabra no dice esto. Hubieron hombres que trabajaron para Satanás, que formaron y crearon altares para los lugares altos. Hubieron hombres como Jeroboam, que se llevó el pueblo de Israel. Se llevó el levita, el sacerdote, y le doctrinó, engañándole y haciéndole creer que adoraban al Dios de Israel y adoraban a Satanás. Aarón en un momento dado hizo un becerro de oro y pisoteó este altar. El pueblo vio que ese no era su Dios. Aarón sabía que no era su Dios, pero en medio de la muerte espiritual que sufrió Aarón en ese momento, él no veía y no entendía. Es lo mismo que sucede hoy con el pueblo. Hay una distancia entre los altares del Señor, entre la santidad de Dios y el pueblo. Dios siempre pidió una distancia. Dios siempre la exige, es porque Él es santo. Aún el hombre se santifica y se purifica. El hombre debe de tener cuidado. Dios es claro a través de su palabra. Cuando el ser humano no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, el ser humano peca deliberadamente delante de la presencia del Señor. El ser humano se levanta delante de su presencia. Hubieron hombres que se perdieron por esto, como Datán, Coré, Abirán, Caín.
Estos se perdieron porque no conocían al Señor. Estos son espíritus que van a los hombres, siendo la palabra del Señor espíritu. La palabra del Señor desde el principio ha sido la misma. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Él es quien envía a través de pensamientos. Dios guía al hombre. Satanás todo el tiempo trabaja de igual manera, siendo el astuto y disfrazándose de ángel de luz, queriendo Satanás formar y hacer altares para que se le adore a él. Él siempre va a atacar al hombre enviándole a hacer lo contrario a lo que Dios le pide al hombre. El hombre tiene que aprender a discernir cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Inmediatamente el hombre peca, Satanás toma este cuerpo. Siempre ha habido un límite entre Dios y los hombres. Es porque Dios es santo. Marca un límite, le dice Dios a Moisés, alrededor del monte, para que quede apartado como santo. Allí era donde la presencia del Señor se iba a derramar. Y nos dice la palabra que el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón. Cuando vuelvas, mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Podemos ver la instrucción de Dios. Hoy la misericordia de Dios no permite que el hombre caiga muerto delante de la presencia del Señor. El Hijo está a la diestra intercediendo. El hombre hoy no muere humanamente al acto delante de la presencia del Señor, pero sí muere espiritualmente por desobediente. La desobediencia es pecado. Cuando el hombre idolatra delante de la presencia del Señor como lo está haciendo hoy, el hombre se levanta en contra de Dios. Dios ve serpientes en el hombre. Cuando el hombre toma el altar del Señor para idolatrar, para guiar a un pueblo como si este fuera el mismo Dios. Cuando el hombre idolatra, haciendo lo que le agrada y desobedeciendo a lo que Dios le dijo que no hiciese en su casa, el hombre idolatra. Dios ve una serpiente guiando su pueblo. Dios ve a Satanás, Dios ve a lo espiritual. Dios no mira como miran los hombres. El pueblo le pertenece a Dios. Dios le dio al hombre una instrucción para que guiase su pueblo en el espíritu. Dios le mostró y le dijo lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Lo que hoy el hombre practica en la casa y en la presencia del Señor no es validado por la palabra. Son gustos humanos. Estos son doctrinas humanas, las cuales Dios aborrece. El hombre recibe maldición en su vida. Esto no va a cambiar. El hombre queda preso en las manos de Satanás. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde el espíritu del anticristo se ha apoderado de la obra del Señor. El hombre camina y actúa conforme a Satanás. Satanás está preparando un remanente para que le adore. Estamos
en tiempos finales.